¿Qué tal, hermanos? Ya salió por YouTube la 5ª edición. Así es, la apologética de Grace con un punto muy interesante, el sacerdocio. Grace, que dice en su video que el sacerdocio de Cristo es intransferible, y cita la Biblia. ¡Oh! ¡Qué novedad! Me pregunto cuándo la Iglesia enseñó otra cosa. Por ello, este video podría ser el más corto de todos diciendo: lo que dice Grace es subjetivo. El sacerdocio de Cristo es inmutable como dice la palabra. Los sacerdotes son ministros de ese sacerdocio y el verdadero título de ellos es obispo, presbítero o diácono, que son todos bíblicos. Fin del video. Pero yo sé que los que están viendo este video no van a estar conformes con algo tan corto. Así que vamos a mostrar la enseñanza de la Iglesia sobre estos puntos, sobre el sacerdocio de Cristo y de sus ministros. Por lo tanto, habrá mucha lectura del catecismo. Les pido encarecidamente a todos los hermanos separados que no le agradan la fe católica y sus enseñanzas, cada uno con sus gustos, no difamen ni digan falsedades, no por la Iglesia que existe de hace casi 2000 años y prevalecerá hasta el fin de los tiempos, sino por todas las personas que están confundidas y creen en sus mentiras. Toda la enseñanza de la Biblia y libros fundamentales es de público acceso y no hace falta ni siquiera que lo compren. Biblia, catecismo, código de derecho canónico, encíclicas, cartas papales, testimonio y obra de los padres de las iglesias que están autorizados y revisados por la Santa Sede son los textos fundamentales. Todos ellos libre acceso. Este es el segundo tema en que Grace, por ignorancia, difama injustamente a la Iglesia, porque no leyó ni se interesó por saber lo que enseña la Iglesia. Y vio que a un presbítero le dijeron sacerdote y pensó, por ello, que era como un sacerdote como lo que es Cristo. Por eso dice que es intransferible. Craso error. Y aquí se demuestra. Artículo 6. Sacramento del orden. 1536 del Catecismo de la Iglesia Católica. El orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es, pues, el sacramento del ministerio apostólico. Comprende 3 grados: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. En nombre del sacramento del orden. 1537. La palabra orden designa la antigüedad romana, cuerpos constituidos en sentido civil, sobre todo el cuerpo de lo que gobierna. Ordinatio designa la integración de un ordo. En la Iglesia hay cuerpos constituidos que la tradición, no sin fundamento de la Sagrada Escritura, llama desde los tiempos antiguos con el nombre de taxeis, en griego, y de ordines, en latín. Así la liturgia habla del ordo episcoporum, del ordo presbyterorum, del ordo diaconorum. También reciben este nombre de ordo otros grupos, los catecúmenos, las vírgenes, los esposos, las viudas, etc. 1538. La integración en uno de estos cuerpos de la Iglesia se hacía por el rito llamado ordinatio, acto religioso y litúrgico, que era la consagración, una bendición o un sacramento. Hoy la palabra ordinatio está reservada al acto sacramental que incorpora el orden de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos, que va más allá de una simple elección, designación, delegación o institución por la comunidad, pues confiere un don del Espíritu Santo que permite ejercer un poder sagrado, sacra potestas, que solo puede venir de Cristo, a través de que su Iglesia. La ordenación también es llamada consecratio, porque es un poner aparte y un investir por Cristo mismo para su Iglesia. La imposición de las manos del obispo con oración consagratoria constituye el signo visible de esta consagración. El sacramento del orden en la economía de la salvación, el sacerdocio de la antigua alianza. 1539. El pueblo elegido fue constituido por Dios como un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Pero dentro del pueblo de Israel Dios escogió a una de las tribus, la de Leví, para el servicio litúrgico. Dios mismo
es la parte de su herencia. Un rito propio consagró los orígenes del sacerdocio y la antigua alianza. En ella los sacerdotes fueron establecidos para intervenir en favor de los hombres, en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. 1540. Instituido para anunciar la palabra de Dios y para restablecer la comunión con Dios mediante los sacrificios y la oración. Este sacerdocio de la antigua alianza, sin embargo, era incapaz de realizar la salvación, por la cual tenía necesidad de repetir sin cesar los sacrificios, y no podía alcanzar una satisfacción definitiva, que sólo podría ser lograda por el sacrificio de Cristo. 1541. No obstante, la liturgia de la Iglesia se ve en el sacerdocio de Aarón y en el servicio de los levitas, así como la institución de los 70 ancianos. Prefiguraciones del ministerio ordenado de la nueva alianza. Por ello, en el rito latino la Iglesia se dirige a Dios en la oración consagratoria de la ordenación de los obispos de la siguiente manera: Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, tú que estableciste normas en tu Iglesia con tu palabra bienhechora, desde el principio tú predestinaste un linaje justo de Abraham, nombraste príncipes y sacerdotes y no dejaste sin ministros tus santuarios. Pontifical Romano. 1542. En la ordenación de los presbíteros la Iglesia ora: Dios Todopoderoso y Eterno, ya que en la primera alianza aumentaron los oficios, instituidos como signos sagrados, cuando pusiste a Moisés y Aarón al frente de tu pueblo para gobernarlo y santificarlo, les elegiste colaboradores, subordinados en orden y dignidad, que les acompañarán y secundarán. Así en el desierto multiplicaste el espíritu de Moisés, comunicándolo a los 70 varones prudentes, con los cuales gobernó fácilmente a tu pueblo. Así también hiciste partícipes a los hijos de Aarón en la abundante plenitud otorgada de su padre. 1543. Y en la oración consagratoria para la ordenación de los diáconos la Iglesia confiesa: Dios Todopoderoso, tú que haces crecer a la Iglesia, la edificas como un templo de tu gloria, así estableciste que hubiera 3 órdenes de ministerio para tu servicio. Del mismo modo que en la antigua alianza habías elegido a los hijos de Leví para que sirvieran al templo y como herencia poseyeran una bendición eterna. El único sacerdocio de Cristo. 1544. Todas las prefiguraciones del sacerdocio de la antigua alianza encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús, único mediador entre Dios y los hombres. Melquisedec, sacerdote del Altísimo, es considerado por la tradición cristiana como una prefiguración del sacerdocio de Cristo, único sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, santo, inocente, inmaculado, que mediante una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados, es decir, mediante el único sacrificio de su cruz. 1545. El sacrificio redentor de Cristo es único, realizado una vez por todas, y por eso se hace presente en el sacrificio eucarístico de la Iglesia. Lo mismo acontece con el único sacerdocio de Cristo, se hace presente por el sacerdocio ministerial, sin que con ello se quebrante la unicidad del sacerdocio de Cristo, y por eso solo Cristo es el verdadero sacerdote, los demás ministros suyos. 2 modos de participar en el único sacerdocio de Cristo. 1546. Cristo, sumo sacerdote y único mediador, ha hecho de la Iglesia un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Toda la comunidad de los creyentes es como tal sacerdotal. Los fieles ejercen su sacerdocio bautismal a través de su participación, cada uno según su vocación propia, en la misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Por los sacramentos del bautismo y de la confirmación, los fieles son consagrados para ser un sacerdocio santo. 1547. El sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los presbíteros y el sacerdocio común de todos los fieles, aunque su diferencia es esencial y no solo de grados, tan ordenados el uno al otro. Ambos en efecto participan, cada uno a su manera, del sacerdocio único de Cristo. ¿En qué sentido? Mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal, vida de fe, de esperanza, de caridad según el Espíritu,
El sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. Es uno de los medios por los cuales Cristo no cesa de construir y de conducir a su iglesia. Por esto es transmitido mediante un sacramento propio, el sacramento del orden. In persona Christi Capitis, 1548. En el servicio eclesial del ministerio ordenado es Cristo mismo quien está presente a su iglesia como cabeza del cuerpo, pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor, maestro de la verdad. Es lo que la iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa in persona Christi Capitis. Es el mismo Cristo Jesús, sacerdote, a cuya sagrada persona representa el ministro. Este ciertamente, gracias a la consagración sacerdotal recibida, se asimila al sumo sacerdote y goza de la facultad de actuar por el poder de Cristo mismo, a quien representa. Cristo es la fuente de todo sacerdocio, pues el sacerdote de la antigua ley era figura de él, y el sacerdote de la nueva ley actúa en representación suya. 1549. Por el ministerio ordenado especialmente por los obispos y presbíteros, la presencia de Cristo como cabeza de la iglesia se hace visible en medio de la comunidad de los creyentes. Según la bella expresión de San Ignacio de Antioquía, el obispo es typos, tuo patros, es imagen viva de Dios Padre. 1550. Esta presencia de Cristo en el ministro no debe ser entendida como si éste estuviese exento de todas las flaquezas humanas, del afán del poder, de errores, es decir, del pecado. No todos los actos del ministro son garantizados de la misma manera por la fuerza del Espíritu Santo, mientras que en los sacramentos esta garantía es dada de un modo que ni siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la gracia. Existen muchos otros actos en la condición humana del ministro deja huellas que no son siempre el signo de fidelidad al Evangelio y que pueden dañar, por consiguiente, a la fecundidad apostólica de la Iglesia. 1551. Este sacerdocio es ministerial. Esta función que el Señor confió a los pastores de su pueblo es un verdadero servicio. Está enteramente referido a Cristo y a los hombres. Depende totalmente de Cristo y de su sacerdocio único, y fue instituido en favor de todos los hombres y de la comunidad de la Iglesia. El sacramento del orden comunica un poder sagrado, que no es otro que el de Cristo. El ejercicio en esta autoridad debe, por lo tanto, medirse según el modelo de Cristo, que por amor se hizo el último y servidor de todos. El Señor dijo claramente que la atención prestada a su rebaño era prueba del amor a Él. 1552. El sacerdocio ministerial no tiene solamente por tarea representar a Cristo, cabeza de la Iglesia, ante la asamblea de los fieles. Actúa también en nombre de toda la Iglesia cuando representa a Dios, la oración de la Iglesia, y sobre todo cuando se ofrece el sacrificio eucarístico. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado y despejado sus dudas. Esperen pronto la próxima exposición. Se despide Pax Tecum.